Bienvenidos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento, un programa de investigación de la Universidad de Medellín. Hoy nos acompaña José Ignacio Henao, investigador del Grupo Frónesis de nuestra universidad, quien nos va a hablar de cultura escrita en la Universidad de Medellín. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y vamos a ver hasta qué punto podemos aportar elementos nuevos para orientar estos cursos de cultura escrita en la universidad. Bueno, profesor, este proyecto Cultura Escrita en la Universidad de Medellín, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge ese interés por investigar la cultura escrita? El interés surge fundamentalmente a partir de algunos profesores del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas que estaban preocupados por los problemas de lectura y escritura de los estudiantes de la Universidad de Medellín, y a partir también de mi vinculación como profesor de cátedra, en los comentarios, en los materiales que compartimos, surgió la iniciativa. Bueno, ¿qué encontraron ustedes en esa investigación? A ver, en la investigación encontramos algo que es prácticamente un problema mundial y sobre todo en América Latina, que los estudiantes que llegan a las universidades vienen con muchos problemas de lectura y escritura, mucho más en esta época en que están muy acostumbrados a la cultura audiovisual, y la relación con los libros y con las revistas es prácticamente mínima. Bueno, sí, eso es, digamos, un resultado general, es decir, hay unos problemas. Todos los que hemos sido docentes pues, encontramos esos problemas en el aula de clase, enfrentarse con la gente, la dificultad de lectura y escritura de los estudiantes. Pero digamos, dentro de lo que ustedes investigaron, encontraron algunas cosas, datos como concretos, cosas claras, que uno diga de cuáles son las causas, de cuáles son las situaciones que se presentan, qué es lo más común, qué elementos determinan esas dificultades. A ver, las dificultades tienen muchas variables. Primero, por ejemplo, el origen familiar. Si en la familia no se lee, no se escribe, también la experiencia escolar. Desafortunadamente en Colombia, incluyendo a las mismas universidades, los cursos de español se han convertido más en cursos normativos, en cursos de lecturas obligatorias, donde los estudiantes no desarrollan autonomía, no se preocupan por sí mismos, sino que es prácticamente a partir de las observaciones, y la mayor parte del profesorado no están muy relacionados con los nuevos desarrollos de la lingüística, especialmente con la lingüística textual y el análisis crítico del discurso, que son fundamentales para cambiar, digamos, la orientación que traen estos estudiantes. Hablemos un poquito de eso, es decir, esos términos que de pronto la gente no los conoce muy bien, explicémosle un poquito a la gente qué es eso en términos sencillos. Sí, a ver, la lingüística textual es un avance en relación con la lingüística descriptiva, que trabaja solo la oración. Entonces, a los estudiantes, que es el sujeto, el predicado, pues yo creo que todos tienen la experiencia. La lingüística textual plantea que hay que asumir el texto en su totalidad y no quedarse en lo microproposicional, o sea, en las oraciones. Por lo tanto, hay que mirar la estructura, cómo escriben los estudiantes. Entonces, los estudiantes no escriben con una introducción, un desarrollo y una conclusión, sino que son textos que no tienen una estructura, en parte de eso. Los estudiantes tienen dificultades para leer, por lo tanto, no pueden resumir un texto para preparar un examen, para elaborar un trabajo. Esos son elementos que trabaja mucho la lingüística textual. Y el análisis crítico del discurso plantea que hay que formar lectores críticos que sean capaces de captar los implícitos, las ironías, toda la manipulación que hay en los textos. Entonces el estudiante lo puede manipular y no se da cuenta, porque no tiene capacidad para leer críticamente un texto o cualquier discurso, también lo que escucha. Es decir, la idea, digamos, es que hay que ir un poco más allá de eso básico que se enseña, digamos, en el colegio o en la escuela, y entender el texto como una cosa completa, con un sentido completo. Claro, hay que trabajar el texto tanto para producirlo como para leerlo en su totalidad. Entonces nosotros, por ejemplo, una investigación que hicimos sobre los puntajes del examen del ICFES, encontramos que los puntajes del examen del ICFES dependían del nivel de lectura, pero el nivel de lectura tanto en la universidad como en los colegios es fragmentado. El estudiante es capaz de responderte por un detalle, porque también las preguntas de los profesores buscan detalles, pero si usted le pregunta por la totalidad del texto, que se demuestra a partir del resumen, no son capaces de dar el resumen. Por ejemplo, aquí en la investigación en la Medellín encontramos que de unos textos que les dimos para resumir, ningún estudiante hizo el resumen esperado, inclusive en algunos textos ninguno aproximado, muy pocos parcial, y la mayor parte te parafrasean de manera descontextualizada el texto. Hay palabras del texto, palabras de los estudiantes, pero no tiene nada que ver con lo que dice el texto.
Bueno, profesor, vamos a ir a unos mensajes y ya volvemos con más laberintos. Regresamos con Laberintos, estamos con el profesor José Ignacio Henao y estamos hablando de cultura escrita en la Universidad de Medellín. Bueno, profesor, veníamos hablando, digamos, de esos primeros resultados, de esos elementos que se encontraron. Digamos, detallemos un poquito o entremos un poquito en detalle en lo que encontraron en la universidad. A ver, encontramos en la universidad que los estudiantes tienen muchos problemas para resumir. En la etapa se hizo una prueba inicial con, con un texto como La Soledad de América Latina de García Márquez, de todas maneras un texto complejo, pero cuando vamos a ver el resumen, los estudiantes tienen muchas dificultades para resumir. Yo trabajé con 2 cursos en el 2006, un primer semestre con estudiantes maduros que venían los sábados, casi todos de Derecho, y un segundo semestre con estudiantes de distintas carreras, muchos de negocios internacionales, donde se trabajó desde la lingüística textual y al finalizar el semestre encontramos que mejoraron mucho en la elaboración del resumen. En cambio, los estudiantes que han visto los otros cursos, de pronto con un enfoque más tradicional, prácticamente no cambiaron del inicio al final. Y lo que demuestra que un trabajo de lectura y escritura constante, más que enseñarles contenidos, hay que enseñar a desarrollar habilidades de lectura y escritura. Y la preocupación no puede ser tanto por la ortografía, porque la ortografía se aprende sobre el proceso de lectura y escritura. Y ahí tengo una pregunta, es decir, ¿cuáles son un poco las causas de esas falencias con las que llegan los estudiantes? Es decir, ¿hay un problema de la escuela, hay un elemento de la familia, de lo que usted mencionaba ahorita, o simplemente la cultura audiovisual, la falta de cercanía, o todo influye? A ver, todo influye, pero básicamente el problema es el enfoque que trae la escuela. Uno ve estudiantes que han recibido de pronto cursos de español en los colegios, ya con nuevas orientaciones y tienen más habilidad para leer y para escribir que los que han recibido cursos más formales. Al preguntarles a ellos o pedirles que escriban la relación que tienen con la lectura y la escritura desde la etapa familiar y escolar, la mayoría se quejan del trabajo en el colegio. Y cuando empiezan a ver un curso orientado de una manera distinta, donde se respeta su producción, donde se estimula la producción, empiezan a ver el potencial y a desarrollar habilidades que las tienen, pero que hay que trabajar. En 2 profesoras inglesas comparan el trabajo, sobre todo de escritura, con la formación de un tenista de alto rendimiento. O sea, formar un escritor, tal como lo demanda la universidad, requiere el mismo trabajo que para formar un deportista. El problema, permanente. Entrenamiento y relacionar lo teórico con lo práctico. O sea, el entrenador da unas instrucciones y lo lleva al campo a que lo aplique. En cambio, muchos de los cursos se dedican simplemente a dar consejos, a dar teorías, a desarrollar, digamos, elementos normativos. Por ejemplo, pregúntale a un estudiante qué es gramática y no sabe qué es gramática. He visto gramática desde que está en preescolar. Y no es gramática, qué es sintaxis tampoco. Y los problemas de ortografía siguen constantes, a pesar de que se trabajen y se impulsen. Solo la búsqueda, la ida al diccionario, la lectura solucionan estos problemas. Entonces hay que volver los cursos prácticos como para formar deportistas de alto rendimiento. Bueno, eso que de todas maneras hablamos del resumen, de la, digamos, dificultad para resumir. Sí. ¿Qué otros elementos hay ahí como claves y concretos? A ver, también encontramos la dificultad para mantener la coherencia en un texto. La coherencia en un texto quiere decir que la persona que esté escribiendo mantenga el tema, no se salga del tema. Entonces uno de un párrafo a otro saltan de un tema a otro y no hay una hilación. Yo lo comparo con el agua de un río, que el río puede dar muchas vueltas, pero nunca se puede desconectar. La coherencia plantea eso. Otro elemento es la dificultad para, digamos, en trabajos, citar, establecer las referencias adecuadas de los materiales que consultaron. Muchos escriben lo que encuentran como si fuera propio, cuando uno sabe que lo copiaron. Hasta por la misma redacción uno dice, esto no es redacción del estudiante. Ese es un problema muy grande, la dificultad para manejar bibliografía, la dificultad para también ir a las bibliotecas y seleccionar los materiales adecuados. Bueno, a mí, ahí en la parte de la coherencia me parece pues, muy interesante. Yo pensaría, tiene eso, pues, es que me parece mucho como a la oralidad, cuando uno conversa salta de un tema a otro y sin, digamos, una hilación clara, pues una conversación informal, los temas van cambiando y uno no se da cuenta ni por qué. Y cuando uno a veces lee trabajos de estudiantes siente que hay una cosa similar. Porque de alguna manera están muy ligados como a lo que hablábamos ahora, la cultura audiovisual.
y hay que trabajar, que no es lo mismo escribir que hablar, porque en el habla podemos decir, no te entendí, repetirme, o la misma situación comunicativa le permite a uno ver que el otro no entendió. En cambio, cuando yo escribo, tengo que tener en cuenta el lector y dar todos los elementos posibles para que ese lector entienda todo lo que estoy escribiendo. Entonces, por lo tanto, no me puedo saltar de un tema a otro. Eso es fundamental y de alguna manera es uno de los problemas graves que tienen los estudiantes. Por el mismo problema de coherencia, tienen dificultad para resumir. Claro, Están concatenados, todos los elementos están concatenados. Lo mismo también la habilidad para citar, porque yo copio las ideas de otro y las asumo como propias, no va a ser capaz de desarrollar mis ideas y relacionarlo con lo que el otro escribe y darle coherencia a mi pensamiento en relación con lo que he leído, con lo que he consultado. Claro, porque me imagino que además muchas veces eso que se copia incluso ni se comprende bien, no hay una comprensión total de qué es lo que se está copiando, entonces es muy difícil desarrollar a partir de ahí cualquier otra idea. Los profesores equivocan cuando piden un número determinado de páginas porque los estudiantes se contentan con llenar el número de páginas. Y después cuando uno les pone una nota bajita van a decir, pero usted me pidió ese número de páginas. Entonces ellos simplemente copian de distintas partes o copian de los compañeros y no desarrollan un texto autónomo, donde planteen sus pensamientos y sus pensamientos en relación con lo que consultan, con lo que escuchan, con todos los materiales necesarios para un trabajo. Ahí yo pienso que también hay un elemento y es que hay una parte que es del docente y otra del estudiante, y es que muchas veces el estudiante escribe para lo que el profesor quiere, es decir, trata de detectar qué es lo que el profesor quiere leer y trata de buscar que el profesor escribirle eso al profesor. Claro que eso, el estudiante que logra eso es muy inteligente, porque yo le digo a los estudiantes que uno tiene que aprender a ver qué es lo que el profesor quiere que le escriba. Lo mismo, por ejemplo, en el examen del IFES, hay preguntas tan ambiguas que el estudiante que es inteligente se fija cuál es la pregunta que quieren que responda y la escoge, porque a veces no hay opciones válidas de respuesta. Claro, el problema es que muchos pretenden hacerlo y no lo logran. Ahí yo pienso que también tiene que ver con el nivel de lectura. Un buen lector es capaz de encontrar inclusive los vacíos que dejan los autores en los textos y llenar los vacíos en sus propios textos cuando está escribiendo. Bueno, hablando de docentes, usted me había mencionado uno de los resultados, digamos, de la investigación que tiene que ver con la opinión de los docentes. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Aunque no se logró una muestra representativa, se hizo una encuesta con 16 docentes que trabajan con estudiantes que están terminando la carrera en la Universidad de Medellín para preguntarles sobre el nivel de lectura y escritura que tenían estos estudiantes y que calificaran 12 opciones de 1 a 4. Encontramos que 54 consideran que tienen un nivel de lectura insuficiente, 104 aceptable, 31 bueno y ninguno calificó de excelente el nivel de lectura y escritura de los estudiantes que están terminando la universidad, lo que indica un problema bastante grave porque también la lectura y la escritura van a ser fundamentales cuando se enfrenten al mundo laboral. Al ejercicio profesional, claro, pues sobre todo pues que en todas las carreras, pero pues habrá unas, digamos, en las que se hará más necesario, digamos, esas capacidades, esas competencias de lectura y de escritura. José Ignacio, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo fue el desarrollo de la investigación? ¿Cómo se planteó? ¿Qué métodos se utilizaron? Pues, ¿con cuánta gente se trabajó? La investigación tuvo varias etapas. Una primera etapa en el 2005, se hizo una prueba de comprensión lectora y de escritura con los estudiantes que terminaron el curso de expresión escrita. De esa muestra de estudiantes se seleccionaron 20 para hacer el análisis y poderlo comparar con los otros grupos que se trabajaron. Después, en el 2006-1, yo trabajé con un grupo, el que comentaba ahora que eran la mayor parte de personas que trabajaban, que llegaron al curso con poco tiempo, pero con mucho interés y mucha disciplina, y pienso que los resultados al final fueron muy buenos. Inclusive 2 estudiantes que podían haber hecho reconocer la materia porque eran profesionales, al ver la orientación prefirieron quedarse en el curso. Y después yo trabajé con otro grupo en el 2006-2, era un grupo bastante heterogéneo, de la mayoría muy jóvenes, y los jóvenes desafortunadamente llegan a la universidad sin reconocer la importancia que tiene la lectura y la escritura para su vida académica y su vida profesional, y solo al final del semestre van logrando entender qué es lo que se pretende con ellos. Y desafortunadamente se van muy rápido y la universidad en la mayoría de las carreras no tiene sino un solo curso de expresión escrita. Bueno, ¿cuántos grupos trabajaron entonces en total? Esos que acaba de mencionar, uno en el 2005, uno en el 2006, uno en el 2006. Intencionalmente con un grupo de 2006 y del 2001 y 2006, los semestres 1 y 2.
pero para compararlo con una muestra de grupos que han terminado expresión escrita de todas las carreras de la universidad. Era para ver hasta qué punto un curso orientado de la lingüística textual y análisis crítico del discurso mejoraba mucho más que los cursos que se orientan con muy buena intención por parte de los profesores, pero que de alguna manera hay que cambiar, son los fundamentos teóricos y metodológicos para lograr resultados, porque al final ese grupo lograron realmente muy poco. Yo ahí haría también una pregunta, es decir, ¿cómo se hace esa valoración? Esa valoración se hace a partir del resumen del texto. El texto fue La globalización de Jorge Castañeda, y hubo estudiantes que se negaron a hacer el resumen porque el texto era muy largo. El texto tiene 2 páginas y lo consideraron un texto muy largo. Otros estudiantes contestaron de manera muy rápida y algunos asumieron el reto de trabajar el texto. Pero al final encontramos que tenían muchos problemas para resumir, ninguno hizo el resumen esperado. Cuando se les pedía que plantearan la posición sobre la globalización, la mayor parte, podríamos hablar en un término un poco coloquial, votó corriente. Y ningún estudiante de los que escribió sobre la globalización tomó en cuenta lo que planteaba Jorge Castañeda. Ni siquiera indirectamente se notaba en el texto. Tomaba más bien información general de prensa, de conocimientos, pues, pero no del texto directamente. Pero ni siquiera tomaban elementos de la prensa o de artículos que han leído, simplemente, y hay un problema muy grave en la universidad, y la pregunta que nos hacemos es qué pasa con los materiales que leen. Uno no dice que no encontramos que hicieran una referencia mínima, algo que habían leído en el periódico, que habían escuchado en un noticiero, nada. Opinión. Simplemente opinaban de una manera incoherente, con muy poca coherencia, inclusive muy poca cohesión y con muchos problemas de ortografía. Bueno, cuando se habla de lectura y escritura, a mí siempre hay como, digamos, un elemento que se me viene a la mente, y es a la tecnología, a los nuevos medios, se les ha, digamos, culpado mucho de esas dificultades en la lectura y escritura. Sin embargo, uno ve que hay hoy en día muchos de esos nuevos medios que implican la escritura y la lectura para su uso, la internet, el correo electrónico, los mensajes de texto en los celulares, pues todos estos aparatos digitales que hoy están en día implican un uso del lenguaje escrito, pero entonces la pregunta sería, ¿eso es en beneficio de la escritura, de una cultura escrita, o es una escritura completamente distinta que no tiene nada que ver con lo otro? A ver, yo creo que tiene mucho más que ver con en la recuperación, como comentábamos antes del programa, de la escritura. Antes la gente escribía mucho, a pesar de que había menos nivel educativo. Simplemente está recuperando la comunicación humana, las relaciones interpersonales, y el problema que tengan estos materiales depende de los usuarios y un poquito del control. Yo escucho que los profesores se quejan de Internet, o muchos inclusive articulistas de prensa plantean que el Internet le está haciendo mucho daño a la educación, y yo creo que antes está facilitando los procesos de consulta. Igual antes los estudiantes le copiaban la tarea a un compañero, copiaban de los libros, entregaban y el profesor ni siquiera revisaba. A veces copiaban mal y el profesor no se daba cuenta. El problema es qué hago yo con lo que hacen los estudiantes. Yo tengo una anécdota de un colegio donde trabajé. Yo reemplacé a un profesor que tenía una actividad que me pareció muy importante. A los estudiantes tenían que llevar una noticia. Entonces, cuando yo recibí el grupo, seguí con la actividad y seleccioné 5 estudiantes que me llevaran la noticia. Y cuando le dije a un estudiante, yo vi que ya venía chuleada, ya se la entregaron a otro profesor. Pero yo de todas maneras la tomé con mucha tranquilidad y le pregunté a un niño, bueno, ¿y qué dice la noticia? Ah, ¿acaso había que leerla, solo recortarla y traerla? Entonces muchas de las actividades o de las tareas tienen ese problema. Son simplemente ejercicios para cumplir y no una actividad para desarrollar procesos de conocimiento. Bueno, José Ignacio, vamos a ir a unos mensajes y ya volvemos con más laberintos. Estamos en Laberintos, hoy estamos con el profesor José Ignacio Henao y estamos hablando de cultura escrita en la Universidad de Medellín. Profesor, entonces veníamos hablando pues de todo este problema, digamos, de esa oralidad, de las dificultades de los medios, de la dificultad de la lectura y escritura de los estudiantes. Esta investigación, los resultados, ¿cómo se han divulgado? ¿Qué impacto han tenido? ¿Cómo ha sido recibido por la comunidad? Esta es una investigación que ha tenido ya una amplia difusión. A la Universidad Autónoma de Occidente llevamos los resultados iniciales en un evento sobre lectura y escritura con la presencia de muchos profesores internacionales y nacionales, donde causó impacto el trabajo que llevamos.
en la revista número 80 y 82 de la Universidad de Medellín hay dos avances de la investigación. El primero, como todos los elementos teóricos y metodológicos que orientaron la investigación, y en la número 82 ya hay algunos resultados. Es posible socializarlo en otros eventos de investigación que hay aquí en la universidad, y fundamentalmente lo que pretendemos es que desde la administración se den unos cambios significativos en la orientación de los cursos. También vemos la necesidad de elaborar un manual que sea producto de una investigación, donde se vayan aplicando las unidades en el proceso mismo de los cursos de expresión escrita, para ver si realmente funcionan o no funcionan y qué cambios hay que hacerle, porque todos los problemas es que a veces uno como autor se idea un manual, pero otra cosa es que ese manual lo pueda llevar a cabo otro profesor en otras condiciones. Entonces queremos partir de la práctica. Bueno, pero ahí yo también tendría una pregunta. En esos eventos y a través de esas publicaciones, ¿cuál ha sido, digamos, la receptividad de los docentes de, digamos, a este tipo de asignaturas que ustedes han percibido? Es decir, ¿los docentes están receptivos a eso, a cambiar de alguna manera su método de enseñanza de la lectura y escritura, o es más bien poco receptivo? A ver, habría los dos aspectos. Hay profesores que creen que uno lo está combatiendo. En la medida en que son paradigmas nuevos, que se está cambiando toda una visión de un trabajo, hay una reacción y es difícil a veces convencer a algunos docentes, pero hay una apertura y hay una renovación, y yo pienso que eso es lo fundamental. Toda persona puede cambiar, ir orientando, y yo pienso que cuando vean los resultados, lo que se hizo, yo pienso que se va a lograr mucho más. De alguna manera la socialización con los docentes tampoco la hemos hecho de una manera muy amplia, y yo pienso que es algo que tendríamos que hacer más adelante. Es porque de todas maneras, de acuerdo a los resultados que usted muestra, que digamos, de los que hablamos ahorita, esos niveles de cambio entre una forma de orientar el curso y otra forma, son, digamos, dejan al docente que da ese curso casi con la obligatoriedad de replantear lo que está haciendo en el aula de clase. Eso esperaría uno, y yo pienso que el docente que es consciente. Ahora, desafortunadamente, muchos de los docentes de expresión escrita o de los cursos básicos de español en todo Colombia somos profesores de cátedra, que a veces tenemos que trabajar en muchas partes y tenemos poco tiempo, poca disponibilidad, y también poco tiempo para asesorar mucho más a los estudiantes, que es fundamental. Bueno, usted hablaba antes de unas estrategias de la universidad, de un cambio, digamos, de las instituciones en cómo orientar los cursos. ¿Hay alguna, digamos, una propuesta de la investigación? Pues está el manual, pero ¿hay alguna propuesta de ese manual ya que uno pueda decir, pues hay que hacer estas estrategias para dar estos resultados? A ver, yo pienso que la estrategia fundamental de la universidad es no contentarse con un solo curso de expresión escrita. Yo plantearía inclusive un curso inicial, que los estudiantes, antes de empezar la carrera, realicen cursos básicos de lectura y escritura, y en ciertas carreras de fundamentos de matemática, como lo están haciendo ya universidades argentinas. Ellos se demoran un año, llaman el primer año. Otra propuesta es que los mismos profesores de la universidad, de todas las asignaturas, se conviertan en profesores de lectura y escritura, porque yo no puedo enseñarle a escribir en química, en electrónica, en publicidad a un estudiante. Esa es responsabilidad de los propios profesores. Pero desafortunadamente los paradigmas que manejamos es echarle la culpa, eso fue culpa del profesor de primaria, culpa del papá, culpa del de secundaria, culpa del de expresión escrita, y no una responsabilidad asumida por toda la colectividad académica, que sería también una de las propuestas que tenemos desde la investigación. Bueno, esa es una invitación muy clara, digamos, para todos los docentes de la universidad, es decir, que hay que leer más, y ahí, digamos, de alguna manera la responsabilidad del docente tiene que ser como consciente de esa necesidad que tienen los estudiantes, y que la falencia también tiene él en la mano la forma de resolverla. El tiempo hoy se nos acaba, José Ignacio. Este es un tema, digamos, muy interesante, pues me imagino que las investigaciones en este sentido continuarán. Entonces, muchas gracias por haber venido y por habernos acompañado. Y a ustedes muchas gracias por invitarme a difundir un tema tan trascendental como este. Bueno, y a ustedes los esperamos entonces la próxima semana con un nuevo programa de Laberintos y una nueva investigación.